El ministro Ángel Víctor Torres niega haber cometido ningún delito y asegura que no existe hecho delictivo alguno. Y tiene toda la razón, pero el informe de la UCO señala mentiras que no se deben pasar por alto. Mintió cuando afirmó que no conocía al empresario Víctor de Aldama. El informe señala que mantuvo una relación muy estrecha con Koldo García, figura clave en la trama corrupta, y favoreció, de forma consciente o no, la existencia de esta red. Y hay un episodio que llama la atención. Quiso saltarse los procedimientos en los pagos a las empresas de las mascarillas para agilizarlos. Una funcionaria se lo advirtió y la reacción del ministro no fue templada precisamente. Decir la verdad ya no es un valor en política, se miente, se niega, se pasa página, pero en democracia las mentiras no pueden salir gratis. Exijamos que la verdad vuelva a ser obligatoria, no un lujo, sino un deber. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Vox no solo va apartando por su camino a figuras de peso, de bastante peso, como Ortega Smith, también se fragmenta, como ya ocurrió en ayuntamientos como el de Salamanca o las propias Cortes Regionales, y sigue con su estrategia de desmarque con el PP, como ha ocurrido ahora en Medina del Campo, donde ha puesto fin a su pacto de gobierno. Mientras, a nivel nacional, pues se ven fuertes tras asumir de golpe el poder que el PP les ha otorgado para sustituir a Amazon, y veremos qué exigencias pondrán encima de la mesa para apoyar al elegido por los populares valencianos. Enseguida analizamos este asunto, pero antes vamos con otro de los protagonistas de estas últimas horas, el ministro Torres. Bueno, el gobierno, ya lo han visto, respiran aliviado tras conocerse que el informe de la UCO no le imputa ningún delito, pero sí desvela que conocía a Aldama pese a negarlo en sede parlamentaria. Laura Zembranos, buenas noches. Hoy ha estado el ministro en Zamora y esa era la pregunta. Buenas noches, José Luis. Los medios le han insistido esta mañana a Torres sobre su relación con Aldama. Recordamos que en ese momento Ángel Víctor Torres aún no era ministro, pero sí que era presidente del gobierno de Canarias. Hablamos de la época de la pandemia y su gobierno había comprado mascarillas por valor de 12 millones de euros a la empresa de Aldama. Torres repite que su único contacto con él fue un mensaje, tal como dice el informe de la UCO. ¿No tuvo ningún encuentro con él? ¿Usted no se vio con él? ¿No se reunió con él? Ya he respondido a esa pregunta ayer, respondí en las comisiones de información, de investigación, y he dicho con claridad que la oportunidad de saber si ese señor decía o no la verdad era el informe de la UCO. Él decía que tenía una estrecha relación conmigo, que tenía muchísimas conversaciones conmigo, por lo tanto muchos encuentros, muchas reuniones. Yo lo que dije es que a mí no me costaba ninguna reunión con ese señor, pero no me iban a entrampar, porque podía haber habido alguna reunión con más personas y eso bastaba para decir que yo había mentido, por lo tanto no me van a entrampar. Y ayer lo que ocurrió es que hay una carpeta en los anexos que dice que con el señor Aldama y Ángel Víctor Torres solo hay un mensaje que él me traslada. Eso es lo que dice no Ángel Víctor Torres, eso lo dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Bueno, pues el Partido Popular pide su dimisión por las mentiras y por ser el intermediario en los pagos a esta trama corrupta. Sí, eso es lo que ha defendido hoy Alberto Núñez Feijóo. Desde el PP consideran que el actual ministro está implicado en esta trama, que los audios que se filtraron ayer así lo demuestran y creen que debe dimitir. El presidente del Gobierno ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros a un ministro que forma parte de una trama corrupta de las mascarillas, que era el intermediario en los pagos y que miraba por otro lado con la calidad de las mascarillas que compraba el Servicio Canario de Salud. Lo que me imagino todos los trabajadores y todos los ciudadanos de nuestro país se estarán preguntando si para prosperar en el país, si para mejorar tu posición social es bueno formar parte de una trama corrupta o es bueno ser pariente del presidente del Gobierno. Bueno, pues lo hemos visto. Para el Partido Popular esto demuestra que no es inocente. Para el Gobierno el informe de la UCO demuestra la inocencia del ministro Torres. ¿Y qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales, Laura? Pues para nuestros espectadores, que les hemos preguntado a través de las redes sociales y se han pronunciado en que en un 70% dicen que no creen que Ángel Víctor Torres sea inocente. El otro 30% sí que confía en que el ministro no esté vinculado a esta trama. Bueno, pues va a ser el primer tema, la primera pregunta que voy a lanzar en la mesa de análisis. Si creen que
la inocencia del ministro Torres, y nos va a responder hoy Óscar Gálvez, Isabel Pérez Espinosa. Hola, buenas tardes. Emilio Álvarez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Es inocente, no es inocente? Todavía queda algún informe por ahí, de la UCO, este no es el definitivo. A ver, Con lo que tenemos, con lo que sabemos, con sus declaraciones, con el informe de la unidad de la Guardia Civil. Uno es inocente hasta que no hay una sentencia judicial que dice que es culpable. Empecemos por ahí. ¿Que ha mentido? Pues ha mentido. Yo ayer tuve la oportunidad, rara, porque tuve tiempo suficiente para verme la comparecencia de Ángel Víctor Torres entera, que fue bastante rocambolesca, micrófonos que no funcionaban, todos aquellos micros. No tiene la culpa el sí, ministro. Pero aquello dio tiempo al descontrol, él se fue, volvió, iba muy calmado, luego se vino como muy arriba. Y es pero muy yo te digo una cosa, Isabel, llamativo. perdona que te diga, dio la cara. Sí, pero es muy Algo llamativo. que hoy en día es casi imposible que nuestros políticos den la cara y respondan a las preguntas de los periodistas, que había muchas dudas. Sí, no, respondió lo que le dio la gana, pero respondió, porque mintió en las respuestas también. Porque en la retransmisión televisiva a la vez estaban poniendo en paralelo las respuestas del ministro en la comisión de investigación y lo que estaba respondiendo en la rueda de prensa. Y blanco y negro, las diferencias eran brutales. Le preguntan concretamente por la relación con la funcionaria que se niega a tramitar el pago. En la comisión de investigación dijo que no la conocía de nada, que la había visto puntualmente en una inauguración. Y en los audios que vienen reflejados en el informe de la UCO se refiere a ella como Ana. No dice la directora de no sé qué, no dice la funcionaria, dice, no, es que Ana se niega, vamos, que algún tipo de relación tiene. Y la funcionaria, a la que él llama Ana por su nombre de pila, se niega a firmar porque dice que las mascarillas están fuera de precio. ¿Cómo estarían de fuera de precio en aquella época? En lo que las mascarillas estaban pagando carísimas y que además eran defectuosas. Y el ministro se justifica las presiones a la funcionaria diciendo que es que tienen la obligación legal de pagar. No, perdone, usted tiene la obligación legal de pagar y de hacer frente a un compromiso y a un contrato si el suministro que le dan cumple con lo que ha comprado. Esto no consiste en que tú me encargas a mí una cosa, yo te doy a ti un bluff. La época de la pandemia... Pero la funcionaria, Óscar, no, la funcionaria se refiere a otras mascarillas que tienen ellos en el gobierno. No seré yo quien diga que convendría pasar un tupido velo por la época de la pandemia, porque si se ha cometido delito, páguese. Pero en la época de la pandemia se cometieron bastantes desmanes en muchísimas administraciones. Óscar, pero este insisto, no es el único caso. La funcionaria está comparándolas con otras mascarillas que están ya recibiendo en el gobierno. Dice, con las que tenemos están fuera de precio. Casos que ya hemos y no solamente conocido, fuera el tema de de precio, las mascarillas también ha habido pero otro. lo importante cuando miente, Óscar, es que dice que no la conoce de nada. O sea, por eso yo digo dice que no la conoce de nada y luego resulta que la llama por el nombre de pila. Que es una cuestión. Yo del tema de la pandemia, la verdad es que en esa época no defiendo que pasemos página, que se juzgue lo que se tenga que juzgar, pero hay que juzgar con los ojos del año 2020, que no fue fácil. ¿Y tú dices que no conoces a una persona? No, otra cosa es la la senadora canaria que le preguntas, profeso, por una persona... Vamos a avanzar. Te cedo mis minutos. Emilio, tienes ganas de hablar, te lo noto. Sí, claro. Yo evidentemente pienso que, bueno, lo ha dicho Isabel antes, que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Crees que queda tocado políticamente el ministro? A mí me parece que, bueno, pues causa mal efecto o puede generar dudas, como decía Isabel, el que él haya dicho categóricamente en un momento que no conoce a nadie. O en el caso de Aldama, parece ser que por el informe de la UCO se trata todo de un mensaje que le ha mandado. Entonces, claro, si es un mensaje solamente el que le ha mandado, es normal que él diga que no le conoce de nada porque probablemente no le conozca de nada. Hay una posible cena también. Pero Emilio, es que tampoco conocía a Koldo. Emilio, pero es que tampoco conocía a Koldo. Dijo que bueno, que sabía que era un asesor del ministerio. Y menudas conversaciones que se traían
Con ese el lenguaje. entonces presidente y el asesor Koldo, porque hay algunas bastante sonrojantes. Quiero terminar de comentar. Sí, pero quiero escuchar a Julián, que todavía no ha hablado en esta mesa. Yo quería hacer antes un matiz y entrar en lo que habías preguntado. A ver, yo no estoy defendiendo para nada a Víctor Torres, simplemente estaba diciendo que el tema de la pandemia era complicado. Estaba hablando de un contexto en el que hubo muchos bribones en este país y muchos los hemos conocido ya y ahora estamos conociendo a otros nuevos. Lo de Koldo y Aldama ya es de tal. Entonces, yo no sé si ha mentido. Obviamente en la comisión ha mentido. Bueno, ha mentido en que dijo que no conocía a Víctor Aldama. Eso está claro. Tenemos que ver ahora la gravedad de esa mentira, ¿no? Porque bueno, si es un contacto mínimo, pues oye, pues conocer no es conocer. Pero yo creo que podemos llevarnos alguna sorpresa y ver que lo conocía algo más de lo que dice el ministro. Julián. O sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva. Estamos ante una trama corrupta de unos señores que vendían unas mascarillas que eran fake, que no valían para nada, que eran carísimas, estaban fuera de precio respecto a las que eran buenas, y que ahí estaban Aldama y Koldo hablando con Torres para que Torres mediara y se las pagaran cuanto antes, saltándose la normativa, sin comprobación, sin ajustarse a los precios y sin apurar los plazos, es decir, pagárselas cuanto antes porque se estaban llevando una comisión. Ese es el contexto. A mí lo de menos es que diga que no conoce, porque bueno, las mentiras en este país están ya absolutamente devaluadas. Pero tenga o no relevancia penal, la actuación de un presidente del gobierno canario presionando a sus funcionarios con la autoridad que tiene para que se pague por encima de la norma a unos señores que son unos comisionistas y han demostrado ser unos jetas, me parece absolutamente deleznable. Él ha dicho que no ha presionado para que le paguen de una forma indebida. Él lo único que hace es... Pero se ha dicho textualmente sin comprobación. Se va a pagar y además sin comprobación. Eso lo dicen los WhatsApp. Agilizarlo. No. Dice que se les va a pagar y sin comprobación. Y que va a hacer saltar por el aire a la funcionaria. Y también, son las dos cosas. Eso está documentado en los WhatsApps. Otra cosa es lo que él cuente. Es que ese WhatsApp, en los términos que se leen en el WhatsApp, desde luego, para no conocerse, porque qué confianzas. Está claro. Qué confianzas, ¿no? Para no a mí no me importa que tengan... Le decía, búscame una entrevista con Pedro, búscame una entrevista con no sé quién. Tú puedes tener confianza con Koldo, con Ábalos, para lo que sea, pero no para favorecer a una trama que se está llevando comisiones por unas mascarillas que no cumplen y que son carísimas. Que luego Koldo le propone otra empresa que le lleve PCRs y ya, pues una que ya te traigo yo, que resulta que también es de Aldama. Sí, yo también creo que en esa negociación, en esa conversación, entiendo que el presidente canario entonces desconocía que esas mascarillas... Te lo había dicho la funcionaria, le había dicho que estaban fuera de precio y que no cumplían los requisitos, lo sabía. Y y entre las funcionarias dicen, pero tú no has visto de dónde viene. Y hablan de la excepcionalidad del contrato. A mí lo que me extraña es que un presidente autonómico entre al detalle de presionar para que se pague a un proveedor, que no sé si eso es habitual en política, Emilio, tú lo sabrás más. No lo veo. No. Sí, hay otra gente, hay gente por debajo, hay técnicos, hay... Bueno, pues el concejal o el consejero de Hacienda que tendría que ser, más que el presidente. Sí, bueno, yo creo que en aquellos momentos, claro, es que hay que conocer lo que era la situación. El hablar ahora de por qué motivos el presidente se empeña tanto, en que se haga ese pago. Pues a lo mejor era la urgencia de tener las mascarillas. No, las mascarillas ya estaban, porque él no dice, hay que conseguir las mascarillas ya y repartirlas. No está hablando de eso. Las mascarillas están allí. El problema es que tienen que cobrar una cantidad con un sobrecoste brutal por unas mascarillas que no son. Vamos a avanzar. De nuevo, hoy tenemos un día de estos moviditos y entretenidos en lo judicial. El juez Peinado ha rechazado el archivo de la causa contra Begoña Gómez por 5 delitos e imputa a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno por el contrato a la asesora de Moncloa que supuestamente trabajaba para la mujer del presidente en sus negocios privados. También en el Supremo ha arrancado el caso de la fontanera del PSOE y siguen declarando los testigos en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos al novio de Ayuso. Hoy era el turno de 2 exaltos cargos del PSOE de Madrid. Laura.
Sí, hablamos del caso Fiscal General. Hoy ha sido la tercera sesión del juicio a Álvaro García Ortiz y entre los que han declarado están el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que lo recordarán porque mostró el email filtrado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, y también ha declarado una exalto cargo de Moncloa. Ambos dicen no recordar la procedencia de la filtración. Sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes. De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de la Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, mejor no utilizar. La necesito diciendo de dónde la saco. La necesito. Usted ya quería usarla, pero la necesita para... diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía, ¿no? Exacto, eso dije. ¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. Pues vaya falta de memoria tiene la señora Sánchez Acera, y qué raro además que también borrara los mensajes de su móvil, igual que hizo el fiscal general del Estado. Bueno, pero si por algo vamos a recordar este juicio, primero es por conocer la voz de la pareja de Ayuso, que no la conocíamos, y segundo por su, vamos a decir, dramática declaración cuando habló ayer de cómo le está afectando personalmente todo esto. Culpa al fiscal general del Estado y se lo recrimina mirándole a la cara. Era una escena que se producía ayer, pero vamos a recordarla porque se trata del principal afectado de la filtración. El empresario González Amador llegó a asegurar que se le trató como un delincuente, que le han destrozado la vida y textualmente incluso dijo: o me voy de España o me suicido. Todo el mundo ese día, a partir de ese día, quiero que quede claro, es que entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el Plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que o puedo... O sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido. No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir. Emilio, ¿te crees este testimonio tan crudo de González Amador? No. ¿O está exagerando las palabras? Bueno, a mí me parece, lo he visto varias veces, me parece esperpéntico. Yo creo que realmente si este señor quiere pedir responsabilidades a alguien de lo que le está pasando, a quien debería pedírselas es a Miguel Ángel Rodríguez, que es el que ha provocado con el envío de esta información a los medios de comunicación, el que ha provocado el que se haya desencadenado toda esta situación. Pero me parece, yo no sé cómo definirlo, impresentable, intolerable, que vaya como testigo a un juicio y que se dirija ya al fiscal general. Bueno, no va como testigo, él es el que ha acusado, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, que se dirija al fiscal allí directamente en el propio tribunal acusándole de que él es el que ha filtrado cuando eso todavía está por demostrar. A mí me parece que no, y bueno, la forma ya de emplearlo. O sea, él cuando dice que se le ha tratado como un delincuente, ¿no? Evidentemente es un presunto delincuente, pero es un estafador confeso. Y luego cuando Miguel Ángel Rodríguez interviene también y dice que no ha confesado, ¿cómo que no ha confesado nada? Si su abogado ha llamado a la Fiscalía precisamente para confesar los dos fraudes que ha cometido contra la Hacienda Pública. Por tanto, me parece fuera de lugar, no sé, yo entiendo que si alguien le ha recomendado estrategia, esa estrategia me parece que se ha equivocado totalmente. Bueno, yo lo que creo que es esperpéntico, y en eso estaremos de acuerdo, es que el fiscal general del Estado se siente como acusado ante el Supremo. Eso es esperpéntico, es algo que no ocurre en democracia en España, no ha ocurrido nunca, que no ocurre en ningún país, y que la presunta víctima se queje de que, o exagere, puede que exagere, pero que se queje de que le ha hundido la vida, pues
como es el acusado, eso puede ocurrir cuando el fiscal general del Estado se sienta, se supone que es acusado por fiscales que son sus subordinados y que se dedican a defenderle. Aquí ya solo faltaba que el abogado del novio de Ayuso le acusara a él. Es decir, es una auténtica locura. Esto sí es un auténtico esperpento, es un circo que el fiscal general del Estado esté sentado como acusado ante el Supremo. Pero lo que realmente a mí me parece no ya un esperpento, sino gravísimo, es que el fiscal esté ante el Tribunal Supremo sin que haya ninguna prueba de por qué tiene que estar ahí, porque todos son suposiciones. Abierto un juicio el Tribunal Supremo, te quiero decir. El novio de la presidenta Ayuso presenta. Tú niegas todo lo que los jueces del Tribunal Supremo tienen claro, que es que sí que hay indicios, ¿eh? No que sea culpable, pero que hay indicios. Que no estamos hablando de que esté en fase de investigación, vamos a ser respetuosos que para que el Tribunal Supremo lleve a juicio al fiscal general del Estado. Tiene que haber indicios y pruebas suficientes como para hacerlo. A ver, indicios muy serios, que es el fiscal general del Estado. Yo creo, Emilio, que tú lo que quieres es que salga la sentencia pronto y que salga absolutoria por el fiscal. Hombre, claro, es que estoy convencido. Es lo que creo que tú deseas. Estoy convencido que va a salir así. Pero mientras tanto hay un procedimiento judicial que no se abre por nada, Luego puede ser absuelto. Oye, Rita Barberá fue absuelta y fue acusada, ¿cuántas veces fue acusada y se dijeron en tertulias y el Partido Socialista que era una defraudadora, una delincuente? ¿Cuántas veces? Y lo parecía a ojos de todos los españoles durante esos años y salió absuelta. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar a la sentencia. Tú quieres que sea absuelto, pero es que a lo mejor no lo es. Que no hay pruebas, que se le ha sentado en el banquillo sin pruebas. Pues bueno, a ojos de la instrucción hay pruebas. Luego, a lo largo del proceso que estamos viendo, hay declaraciones de unos y de otros que te llevan a tener muchísimas dudas del tema. Unos dicen, claro, efectivamente, unos dicen que recibieron el correo antes de que lo filtrara el fiscal. Bueno, el señor Lobato hoy, sin decirlo, porque no lo ha dicho, de alguna sospechaba clarísimamente que podía venir de la Fiscalía. Escuchas a Lobato y tienes esa sospecha. Bueno, pues el juicio sirve precisamente para que todas esas dudas que estamos teniendo a lo largo de estos meses, en el que unos dicen que es inocente, otros dicen que no, sirva para poner negro sobre blanco, y la sentencia será la que decida, la que determine el grado de culpabilidad o no de. Es que no vamos a descubrir, lo Ahora que es un procedimiento judicial. Hay un juez coincido con el compañero. Es una anomalía que el fiscal general esté procesado y en el cargo, porque por muy inocente que se sienta, yo no tengo ningún motivo para pensar que no lo es, por muy delincuente que se sienta, la institución está por encima de la persona. La institución está por encima de la persona, y el daño que le está haciendo a la institución y a la justicia en general es mucho mayor que su libertad, que su inocencia. Bueno, eso se evita dimitiendo. Y la anomalía es que si fuera cualquier otro fiscal de la carrera, cualquier otro, tendría que haberse abstenido, tendría que haber dimitido. Es decir, el único caso de que estando incurso en un procedimiento judicial es el del fiscal general, pero no vamos a descubrir lo que es un. No vamos a descubrir. Cuando se hizo la norma de que cualquier fiscal que sea procesado tiene que dimitir como fiscal, cuando se hizo esa norma, a nadie se le ocurría que el fiscal general pudiera incurrir. ¿Sabes lo que pasa, Julián? Que yo tampoco lo pensaría de cualquier otro fiscal, con lo cual entiendo que debería haber sido para todos. Pero no vamos a descubrir lo que es un procedimiento judicial. Se instruye la causa. Si el juez instructor determina que hay indicios suficientes, se abre el procedimiento y han decidido que sí que hay indicios. Y luego, a lo largo del juicio, es cuando las partes presentan las pruebas, presentan sus testigos, documentales, grabaciones, demás. Emilio, tienes que esperar un poquito para que te den esa buena noticia o no.
Vamos no, evidentemente, vamos, yo creo que sí, porque yo es que vuelvo a decir lo mismo. Es verdad que es la primera vez que el fiscal general está en una situación... esperemos que sea la última. Es verdad que es una situación totalmente anómala, y le doy la razón a Julián, es que es verdad. A mí sí me sorprende, por ejemplo, lo que comentabas antes de Miguel Ángel Rodríguez, o sea, que es una parte importante de todo esto, y el otro día en juicio decir... Que no eran certezas, que eran sospechas. Pero vamos a ver, ahí hay una variación de las cosas bastante importante. Sí, pero vamos a ver, Óscar, a diferencia de algunos medios de comunicación que cuando presentan la información sobre este proceso judicial hablan del juicio del novio de Ayuso, porque no hablan del juicio al fiscal general del Estado. Es que el mundo está al revés últimamente. En más de un medio de comunicación, tanto televisión como escrito, yo he visto el juicio al novio de Ayuso. No, perdone, el juicio al novio de Ayuso es otro. Se está dirimiendo en otro procedimiento y en otro juzgado. Eso lo has visto hoy, en televisión española. Hay tantas barbaridades. Pero es que el procedimiento que Permitidme que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Óscar, Isabel, por cierto, han pasado compañeros nuestros periodistas hoy por el... Isabel. Decía que han pasado compañeros periodistas nuestros hoy por el Tribunal Supremo también para declarar. ¿Algún contertulio de esta casa? ¿Era de los rojos malvados para mí? Había de todo. Había de todo. Bueno, siguen las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para el relevo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana tras su dimisión por la Dana. Abascal avisa va a ser exigente, muy exigente con el PP y sobre todo en los asuntos de inmigración. Sí, eran palabras que decía el presidente de Vox, que avisa a los populares el pacto no está garantizado y dependerá del candidato que les propongan y de los acuerdos que se alcancen. Si no, irán a elecciones. El pacto estaba vigente con el señor Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el Partido Popular ese pacto seguirá vigente. Bueno, pues hoy hemos conocido que la jueza de la Dana ha citado como testigos a altos cargos de Mazón y al dueño del restaurante El Ventorro. Además, a un presidente en funciones ha solicitado también comparecer en la comisión de investigación del Parlamento Valenciano que se va a producir la semana que viene. Por su parte, Feijóo espera pues llegar a un acuerdo cuanto antes con Vox porque quedan 11 días y recuerda Abascal que sería irresponsable ir a elecciones. Efectivamente, José Luis, el líder de los populares ha hecho hincapié en la necesidad de que Valencia tenga un gobierno estable. La prioridad es continuar la reconstrucción y tacha a Vox de irresponsables si no permiten esta continuidad. Con más de 229 víctimas perdidas, creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Y todo lo contrario sostienen el Gobierno y en el PSOE, que creen que la única salida en estos momentos es votar cuanto antes. Sí, el ministro de la Presidencia ha insistido un día más en esa idea e incluso alerta del riesgo que pueden tener las negociaciones del nuevo pacto con Vox. Después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto en el gobierno valenciano que se ha producido, pues la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones. Seguramente de hinojos, pues llamó al señor Abascal para rogarle que le mantuviera en el gobierno valenciano. Es evidente que Vox pues exigirá políticas machistas, políticas racistas, recortes en derechos y, bueno, pues quién sabe qué hará el Partido Popular, pero existe el riesgo de que asuma las políticas machistas, las políticas racistas y los recortes de derechos solo para mantenerse en el gobierno un poco más. Bueno, más tensas están las relaciones entre PP y Vox aquí en Castilla y León. El portavoz David Hierro ha asegurado que llevará el gurruño que ya rechazó el presidente de la Junta durante el debate de política general de marzo a la reunión anunciada para el día 14 de noviembre con el consejero de Hacienda para negociar los presupuestos. Sí, David Hierro arremete contra el Partido Popular porque a su juicio están dándoles la espalda a las negociaciones, algo que dice no sucede con otros partidos. Mientras al Partido Socialista le pone alfombra roja ofreciéndole acuerdos de comunidad para el presupuesto, a Vox le arruga las propuestas, se las tira al suelo, incumple los acuerdos pactados y encima luego se ofende porque lo denunciamos. Bueno, pues ya hay respuesta de Mañueco de esta misma tarde en un acto del PP en Soria. Sí, el presidente de la Junta de Castilla y León dice que el PSOE y Vox quieren torpedear las cuentas, pero les lanza este aviso.
Desde el Partido Popular tenemos que tener las ideas muy claras y la firmeza para decir que no lo van a conseguir, que en esta batalla vamos a obtener nosotros la victoria. Julián, ¿ves posible un acuerdo entre PP y Vox para el sustituto de Mazón? ¿O las condiciones, como decía el señor Bolaños, van a ser tan leoninas que el PP no va a poder llegar a ese pacto? Yo estoy de acuerdo con el ministro Bolaños en que lo más oportuno ahora son elecciones. Es decir, un acuerdo con Vox sería de nuevo malo como lo ha podido ser aquí en Castilla y León, porque no es un partido del que te puedas fiar. ¿Y tú crees que al PP le interesa elecciones que se tendrían que celebrar en marzo, teniendo en cuenta que son las de Castilla y León y en diciembre las de Extremadura? No sé, que seguramente no le interesan, pero eso es estrategia política. Sí, claro, ahora, claro. ¿qué le interesa a los valencianos y qué interesa para seguir adelante con la reconstrucción de Valencia? Pues un nuevo gobierno que tenga una mayoría estable y que hablen los valencianos, porque Mazón debió dimitir hace un año, no lo hizo, ha hecho muy mal a los valencianos, ha hecho mucho daño a su partido. Feijóo no ha sabido forzar esa dimisión hasta hace 2 días, además en el peor día para anunciarlo, cuando se producía el juicio al fiscal general. Ahora la única manera de arreglarlo, desde luego un pacto con Vox, tal y como está Vox ahora mismo, tan cerca de elecciones, se van a poner absolutamente radicales en temas que son muy sensibles, y yo creo que sería todavía peor para el PP y peor para los valencianos. Y digo otra cosa, en Castilla y León estoy pensando en lo mismo. Lo que pasa es que en Castilla y León, bueno, toca en marzo y ya adelantarla sería una tontería. Pero ahora mismo, sin poder aprobar los presupuestos, que no los va a aprobar, aunque diga Mañueco que de esta vamos a ganar, ¿qué van a ganar? Si no van a pactar con el PSOE de ninguna manera los presupuestos. Yo creo que se refería a que van a ganar las elecciones, es a lo que se refería, no a que van a ganar los presupuestos. Que no, pero decían, me están boicoteando los presupuestos, pero de esta vamos a ganar. Ganarán en marzo. Si los castellanos quieren, los castellanos y leoneses. A mí ahora, viendo a Feijóo, la verdad es que me ha sorprendido que apele hoy a las 229 víctimas y le entren las prisas ahora después de un año, le entran las prisas por mantener la seriedad. O sea, apela a la seriedad, a que Vox sea responsable, después de un año en el que tenía que haber hecho lo que hasta antes de ayer no hizo, que era presionar y decirle a su varón en Valencia que lo dejase, que esa era la vía. O sea, apelar ahora a un acuerdo con Vox no se ajusta a lo que yo creo que debe ocurrir, coincido con Julián, en la Comunidad Valenciana, y es que los valencianos vayan a las urnas. Y ya se conformará un gobierno, el que sea, validado por los ciudadanos para un nuevo periodo que es igual de importante el que empiece al día siguiente de esas elecciones, sean dentro de un mes o dentro de 3, que el año que ha pasado hasta ahora. Porque lo de Valencia no se acaba pasando. Claro, no estoy convencida que sea. No seáis cándidos, malo, no seáis cándidos. Aquí piensa cada uno en su estrategia. Claro. Están viendo las encuestas en Valencia, están viendo que Vox está ganando. Lo que pierde PP lo gana Vox. No, pero realmente el PP piensa que es una buena estrategia pactar a cualquier precio con Vox. Es que yo creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Que abre una puerta a lo que pueda venir después. Claro, vamos a ver, es que es todo lo contrario y volvemos al inicio, que yo lo he puesto encima de la mesa muchas veces. Mazón y el pacto de Mazón con Vox en Valencia fue el que desbarató absolutamente la estrategia de Feijóo en las negociaciones después de las elecciones autonómicas, de haberlas mantenido y no llegar a acuerdos hasta que se celebraran las generales. Dicho eso, pero si va a dar igual que pacte, que me refiero, porque la factura, el precio que va a pagar, el PP, tanto Óscar, déjame acabar de termina, Isabel. Es que no me deja ni empezar. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el ya me ha distraído. Se me ha ido. Vamos a ver, Óscar, es que de verdad no había ni empezado. Es la cuarta vez que me interrumpes hoy. Recupera la idea, que seguro. Es la cuarta vez que me interrumpes hoy, pero bueno, tampoco te lo voy a llevar en cuenta. Venga, que esto es un debate, vamos a ver, no pasa nada porque nos interrumpamos de vez en cuando. Que ahora mismo acepte esa postura
pues de machito Vox que le gusta tanto a Abascal, diciendo, porque vamos a imponer nuestras políticas. Es que en el pacto, para conseguir llegar a un acuerdo, lo ha dicho Abascal ayer, es decir, para conseguir llegar a un acuerdo para el gobierno o para apoyar un presidente del Partido Popular en Valencia, se van a tener que aceptar las políticas de Vox. Pues a mí me parece un error garrafal por parte del PP. Bueno, yo te digo una cosa, en Valencia es el claro ejemplo de que se han comido muchos sapos de Vox, no en otras comunidades. Me parece un error. Pues por eso yo recordaba el inicio de cómo llegó. Esa buena relación, claro. Por eso yo recordaba cómo fue el inicio. Que fue el primer presidente que llegó a un acuerdo en 4 minutos descontando 3 y desbarató toda la estrategia. Entonces, ahora mismo, le ponga lo que le ponga, y si yo fuera Vox pediría la luna, el PP no lo puede aceptar, porque estaría marcando pues exactamente igual que hace 2 años, pues todo lo que vendría o estaría mandando un mensaje a los ciudadanos de qué es lo que estaría dispuesto a aceptar. Y están hablando, por ejemplo, de políticas sensibles como la inmigración. Hace mes y medio o 2 meses, el Partido Popular ha presentado un plan de inmigración con una serie de puntos, con los que podemos estar de acuerdo con todos, con medios o con ninguno. Pero es la hoja de ruta que ha presentado, es el compromiso que le ha presentado a los ciudadanos. Y dice, este es mi plan de inmigración, el que sea, pero son estos. Y vos no se y mañana aceptan la negociación para mantener el gobierno de Valencia, acepta unos puntos que son contradictorios con el plan que ha presentado. Entonces estamos perdiendo toda la credibilidad. Yo es que creo que soy demasiado compasivo. Me da una pena enorme Feijóo, porque Mazón, de acuerdo que es una persona, no sé qué calificativo emplear, pero creo que todos los calificativos peyorativos que se puedan emplear sobre él le cuadran por la situación en que está. Pero el responsable de esto es Feijóo, que es el que podía desde el primer año, cuando decía Óscar antes, hombre, pedir responsabilidad a vos ahora, después de 1 año. O sea, ¿por qué no ha sido responsable él y viendo la responsabilidad que tenía Mazón no le ha pedido que se vaya? O sea, después de 1 año que ocurra todo esto, yo creo que Feijóo no sabe realmente por dónde se anda. Yo he dicho desde el primer día que es que Mazón se ha negado a dimitir, me lo habéis oído decir montones de veces. No, es que él tiene la prerrogativa de... No es que Feijóo no haya podido... Feijóo no puede echarle, eso está claro. Estemos en el escenario. Todos sabemos la fuerza que tiene un presidente partido. Si Feijóo no ha podido hacer dimitir a Mazón, entonces el problema va al cuadrado. Que estamos hablando de una persona que se tomó por el pito del sereno toda la estrategia del Partido Popular después de las elecciones autonómicas y que hizo lo que le dio la santísima gana. Pero un líder del Partido Popular que no tiene ni autoridad ni tiene, yo creo que no tiene ninguna idea realmente de lo que quiere hacer con el Partido Popular. Lo que yo digo es que Mazón yo sostengo que Mazón se negó a dimitir. Otra cosa es que él podía haber empleado otros resortes si Mazón realmente se niega a dimitir, otro tipo de resortes para eso es obligarle. Del Partido Popular. Además es que la estrategia de Feijóo ha sido errada desde ese primer día, incluso cuando le ha apoyado no le ha dado abrazos, como han dicho, pero lo ha seguido apoyando durante este año. Y lo que ha conseguido con ese asunto es que se tapen otras responsabilidades que ha habido de la catástrofe, porque esta catástrofe tiene varios padres. Un responsable, por supuesto, principal es Mazón, por las mentiras que ha dicho, por no haber estado en su sitio más que por la actuación. Y luego la otra responsabilidad grande de Mazón es no haber pedido oficialmente de la declaración de estado de alarma y que el Estado, el Gobierno interviniera con todos sus medios que hubiera sido necesario. Pero también recordemos que esto parte de que unos años antes el Gobierno de Pedro Sánchez con Teresa Rivera decide no canalizar las obras necesarias. El regato del pollo, el barranco del pollo. El barranco del pollo, porque dice que es muy caro y que hay por allí unos patitos y no sé qué que no se pueden tocar. Esa es una responsabilidad muy importante. Y la otra responsabilidad muy importante del gobierno de Sánchez es cuando el presidente del gobierno dice esa frase de si necesitan ayuda que me la pidan. Eso a una persona normal, con un poco de conciencia y de moral, le perseguiría hasta la tumba, la frase esa que dijo Pedro Sánchez. Le va a salir gratis porque ahora mismo estamos centrados en que es Mazón por sus mentiras, por su actuación cobarde
a partir de entonces, por su desobediencia a la disciplina del partido, si es que le han pedido que dimita, y eso es lo que... Y ahora, un año después... Julián, es que encima ni a Mazón le estamos pidiendo responsabilidades por cosas concretas. Estamos pidiendo las responsabilidades, y es a lo que nos hemos dedicado durante todo un año, al salseo de la tarde en el Ventorro. Por cierto, quiero preguntarte, Isabel, Óscar, se está hablando mucho del salseo de esa tarde en el Ventorro, que por cierto, el dueño del Ventorro va a tener que ir a declarar, lo ha llamado la juez que lleva el caso de la Dana. El caso de la periodista, de Maribel Villaplana, es un debate también. 4 horas con el presidente en funciones ahora comiendo. Se ha dicho absolutamente de todo, barbaridades, en fin, temas íntimos. Si hubiera sido un hombre, el que hubiera sido un periodista, Óscar Gálvez, el que se hubiera sentado esa tarde con Mazón, ¿crees que todo lo que se ha publicado, se ha dicho en tertulias y se ha dejado intuir hubiera sido de esta forma tan machista? Atiende, rubia y guapa, pero sí es que el otro día le han sacado, estaba la periodista presentando un acto, una entrega de premios, no sé qué, y le da la palabra al presidente Mazón, y sale Mazón y le dice: todos los actos que presenta Maribel Villaplana siempre salen bien. Y es que le han sacado punta hasta ese comentario. Sí, sí. Es decir, el machismo destila por todos los sitios. Rubia, guapa, delgada... Independientemente de que yo no me creo nada de lo que han contado. ¿Tú te puedes creer que durante 4 días eres como Óscar Puente, que ha dicho que no se cree nada ni que estuvieran allí? Fíjate, ha dicho hoy. No, mira, yo en teoría eso ya no lo contará el señor del Ventorro, pero evidentemente yo no me puedo creer que una periodista ve que el presidente se levanta y entra, se levanta y entra y diga: no, es que yo por prudencia no pregunté. Y luego le llama por la noche y luego... Nos pilla Julián y Óscar a nosotros esa comida, ¿verdad? Le sacamos ahí los higadillos, ¿verdad? Eso eso pensamos. Bueno, yo creo que probablemente... Por lo menos preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué sales tanto? ¿Qué mensaje? Yo creo que eso es anecdótico. Lo que es importante es que las mentiras, las versiones que ha contado Mazón al respecto. Eso es lo que le hunde. Claro. Efectivamente. Por eso yo digo lo de que no le hemos pedido. Por eso digo que no le hemos pedido responsabilidad sobre hechos en concretos de no había esta obra, no se tomó. Yo hablaba de un debate social. No se lo tomó en serio. Y luego yo hablo del debate social de por ser una mujer guapa, rubia, se han dicho barbaridades. Los comentarios no hubieran sido los mismos. Quizá, los comentarios no hubieran sido los mismos. Pero yo diría lo mismo si fuera un hombre. No me creería lo de el presidente le llamaron, habló, no sé qué, tampoco me lo creería de un hombre. Es que no me creo que la conversación fuera esa. Sea Maribel Villaplana o sea Perico Los Palotes, si fuera un... Bueno, nos vamos a reconciliar ahora todos, los 4, los 5, con el libro del rey emérito, que ha salido ya en Francia, va a llegar aquí a las librerías en diciembre para que lo compren ustedes en Navidades y no tiene desperdicio. Enseguida de publicidad lo analizamos. Menudo bombazo está resultando el libro de Memorias del rey Juan Carlos, que hoy ha llegado a las librerías en Francia y en diciembre podremos leerlo en España. Dice que no quiere que nadie le robe su historia y pese a que titula Reconciliación, lo titula así, habla de Felipe VI bien como rey, pero no tanto como hijo. Tampoco deja muy buen lugar a la reina Leticia y admite solo 2, recalco, solo 2 deslices, bueno, pues no decir claramente infidelidades. No menciona el nombre de Corina, aunque hace alusiones a ella y la califica como una relación errónea, propia de su debilidad. Y para colmo, alaba a la reina Sofía después de todo lo que la ha hecho sufrir. Vamos con los pasajes más polémicos. Laura, empezamos por Sofía o Sofi, como la llama así él. Sí, porque esas memorias del rey emérito ya nos han dejado los primeros titulares. A su esposa, la reina Sofía, se dirige con cariño, la llena de elogios en el libro y la define como una mujer excepcional, íntegra, rigurosa o benevolente. La denomina cariñosamente como Sofi o mi reina y dice que nada cambiará sus sentimientos hacia ella, ni siquiera algunos deslices. Lamenta también que la reina emérita no haya hecho el viaje hasta Abu Dhabi para visitarle y añade cree que ha sido para no enfadar a su hijo. Precisamente también habla mucho de su hijo en el libro. Lo valora como rey y es que Juan Carlos dice que Felipe jamás ha fallado en su misión y que es el heredero mejor preparado de Europa, pero se guarda reproches en su faceta como hijo. Dice que le ha dado la espalda por deber,
que el peso de la corona le ha cambiado y le recuerda que en el libro no olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Dentro de este capítulo de reproches a Felipe, Juan Carlos asegura que puede excluirle en el plano personal y financiero, pero que no puede rechazar la herencia institucional en la que ha crecido. Pero si realmente muestra una disconformidad con un miembro de la familia es con la reina Leticia. Juan Carlos relata que su llegada no ayudó a la cohesión familiar y confiesa su discrepancia personal con ella desde el primer momento. El emérito dice que siempre le dejó las puertas de su despacho abiertas, pero que ella jamás asistió. Y relata con pena la consecuencia directa que esta relación ha tenido con sus nietas, con Leonor y Sofía. Añade que nunca ha podido salir solo con sus nietas por Madrid, ni su esposa ha podido nunca recibirlas solas en Palma, como sí sucede con sus demás primos. La publicación de las memorias de Juan Carlos I en Francia coincide con la llegada del emérito a España por sexta vez. Hoy aterrizaba en el aeropuerto de Vigo para asistir a las regatas y a la salida de un restaurante confesaba tener muchas ganas de volver a vivir en España. Majestad, buenas tardes. Buenas tardes, Majestad. ¿Cómo está? ¿Contento con sus memorias, Majestad? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Majestad, Don Juan Carlos. ¿podría atendernos, por favor, un segundo? Majestad, ¿cómo está? Esperaba este revuelo con las memorias. Majestad, estamos en directo en el tiempo. Don Juan Carlos. Telecinco. Majestad, le queremos invitar a que venga a presentar sus memorias en nuestro programa. ¿Está bien, Majestad? Don Juan Carlos, un saludo, don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿se ha dejado algún capítulo de su vida sin escribir en esta memoria? Capítulo de su vida sin escribir. Juan Carlos, ese escudo que dijo el otro día que se tenía que poner después de publicar las memorias. Que tenga buena tarde, gracias. ¿Cree que podría preocuparle a alguien todo lo que ha escrito en la memoria? Majestad, ¿tiene ganas de volver a vivir en España? Muchas. Bueno, pues que vuelva cuando quiera, ¿no? Igual que viene a las regatas, él puede volver a España cuando quiera. ¿Se quede un rato más? Óscar, tengo una duda. ¿Este libro daña la imagen de la corona actual o todo lo contrario? Precisamente como Felipe VI y la reina Leticia han puesto tierra de por medio con que fuera el rey de España. Ellos no han querido hablar de estas memorias. Hoy los medios de comunicación se han puesto en contacto con Casa Real, lo cual ya es un silencio que dice mucho. Ya harán bien. O sea, yo creo que a quien daña exclusivamente es al emérito, a Juan Carlos I. Creo que habrá mucho Juan Carlista, aunque cada vez quedan menos por las evidencias, ¿no? de lo que ha ido ocurriendo. Habrá algún nostálgico del juancarlismo que defenderá al rey emérito, pero creo que a quien daña es a él. Yo no sé si fortalece... Es que aquí pretende reconciliar, o aquí se pretende reconciliar. Es que lo de reconciliación es una broma, o sea, es una auténtica broma. Yo lo que ya no sé es si el hecho del perjuicio que le causa a él es directamente proporcional al refuerzo del rey Felipe. Pues no lo sé. Pues puede ser. No lo sé. Puede ser. Posiblemente yo creo que, fíjate, yo lo que creo es que va a generar cierta posición de empatía con Felipe VI en amplios sectores de la población, porque creo que el rey emérito no ha medido bien las palabras. Yo creo que se le han olvidado los principios por los cuales él también fue proclamado rey, que es la institución está por encima de las cosas. Él tampoco creo la relación con su de la relación con su padre. Yo creo que él tampoco tuviera una relación como padre y como hijo, igual que la que tenemos todos como padres o como hijos. Entonces, eso él lo tenía también marcado y prevalecía eso sobre lo otro. Y ahora le reprocha a su hijo que mantenga por encima la posición de rey y no la de hijo. Bueno, fue lo que hizo él. Exacto, por eso. Porque él siempre yo creo que justificó la relación con su padre, con el conde de Barcelona, basado en que él, por encima de todo, tenía el deber de rey, el deber con España y el deber con los españoles. Lo de reconciliación a mí me parece un chiste. El momento me parece lo menos oportuno del mundo y yo creo que si él no se acuerda lo que se va a celebrar ahora, que es el 50 aniversario de la monarquía, pues me parece tremendo. Y de un hombre que cuando la historia le recuerde
podrían ser luces y sombras, porque nadie va a negar, Pero cada vez va a tener más sombras. Claro, no, pero es que con las actuaciones que está haciendo ahora mismo, cada vez va a tener más sombras. Que no da una buena noticia a la Casa Real. Va a conseguir tapar las luces, porque lo que hizo, si quiere reivindicar su historia, si quiere reivindicar su papel en las últimas décadas, todos lo sabemos, y los libros que se han escrito sobre sus biografías, varias, y lo que le va a poner la historia, se lo podemos recordar perfectamente a los jóvenes si quieren acercarse a lo que fue aquel rey de la transición, con Torcuato Fernández Miranda, con Adolfo Suárez, con la ley de reforma política, con las elecciones, con todo lo que participó, porque fue uno de los protagonistas de toda la transición, uno de los protagonistas principales. Pero luego hay cosas que llaman a chiste. Primero, que yo no entiendo que tenga que llegar a temas personales y familiares que no nos incumben. Ya, Isabel, y cuando llega a ellos, luego nos toma por tontos. Porque claro, hablar de deslices y que lo siente mucho cuando tenía a la señora viviendo en un palacete al lado de la Zarzuela, es como no quiero entrar en el salseo, pero es como de risa. Las palabras que dedica la reina Sofía, no sé si son unas disculpas públicas después de tantas infidelidades, porque, en fin, hablar de dos deslices es una mentira soberana, nunca mejor dicho, lo de soberano. Es verdad que es muy respetuoso con la reina Sofía a lo largo de todo el libro y habla con cariño. Sofi, la llama. Pero es un respeto insultante. Sí. Claro, después de lo que ha sufrido la reina emérita... Yo es que... y seguirá sufriendo, me imagino. De partida creo que la reina emérita se equivocó durante todo este tiempo aguantándole todas las fechorías. Es decir, creo que es un mal ejemplo para las esposas, para las mujeres. Era reina. Y yo creo que era tan reina que prefería nadie te obliga manteniéndose el reinado antes de crear un escándalo. Pues yo creo que se equivoca. Podría haber seguido siendo reina, pero poniéndole en su sitio o intentando pararle los pies y no aguantando todas las fechorías que en el plano más personal... No lo que ha pasado ahí en Zarzuela, que decir, que ha habido sus más y luego... Otra cosa es que públicamente yo no creo que le haga mucho favor diciendo ahora que sí la quiere mucho, que si Sofi, cariño, tal, no. Y no le hace ningún favor, porque la figura de la reina ya está donde está, reforzada en su día, y lo que él diga, con la trayectoria sentimental que lleva, pues no le ayuda. Y en cambio creo que a la reina Leticia el que la ataque le favorece, porque así lo que demuestra es que fue la reina Leticia la que forzó su salida, la que le mantiene apartado y la que ha sabido preservar la monarquía de las andanzas del rey emérito. Eso yo creo que consigue el efecto contrario. Aparte que está todo el rato intentando justificarse, es una autojustificación. Es curioso porque él habla de que no ha conseguido una cohesión social, una cohesión familiar, la reina Leticia. Pero que había que ver cómo estaba la familia, José Luis. ¿Eres republicano? Cohesión ahí. Sí, más que... Entonces estarás dando palmas con las orejas con este libro, porque yo creo que esto a los republicanos le viene fenomenal. No, me produce tal... no sé, me parece una desfachatez por su parte. Me parece que ya bastantes meteduras de pata ha tenido. No sé, me preocupa que una persona que podía haber pasado a la historia como un gran rey, que hizo su labor en su momento, pues que ahora mismo pues esté haciendo esto que está haciendo. Porque es que vamos a hablar de las memorias. Si es que de entrada dice que quiere defender su legado o algo así. Sí. Que no le quiten el relato. Que no le quiten el relato. Si es que unas memorias tienen mucho más componente subjetivo y bueno, y muy poco rigor histórico, porque cuando tú escribes tus memorias, lo primero a ver lo que recuerdas, a ver lo que recuerda él. Los recuerdos siempre son favorables, subjetivos hacia ti. Es decir, no es lo mismo cualquier obra histórica que unas memorias. Unas memorias, evidentemente, él no va a decir nada que le perjudique, todo lo contrario. Va a decir cosas que sirvan de elogio. Y en ese sentido... No le perjudica todo el libro, es la verdad. Claro, pero en ese sentido es en lo que yo veo lo de llamarle Sofía a la reina... Bueno, no la ha llamado Sofi siempre. Reconoce que fue un error sí, pero bueno, pero ponerlo en el libro y tal es porque él intenta
quedar bien ante la historia, es decir, bueno, esto... Pero Emilio, sí queda peor, porque cuando queda dice, peor, que le queda no, peor. si la deja peor a ella todavía, es que la insulta hasta el final, porque dice, es que no viene a Abu Dhabi a verme porque no quiere quedar mal con su hijo. No, perdona, no va a Abu Dhabi a verte porque no tiene ganas de verte. Claro, pero ¿cómo que estás diciendo? Que es que Sofi iría encantada, vendría aquí a pasar los fines de semana conmigo, pero no la dejan venir. Eso es insultante hacia la reina. Sí, sí. Y luego déjame una de salseo, que esta es muy buena. ¿Cuál? Hay muchas, ¿eh? No, esta es muy buena. Que es que nos cuenta por qué la infanta Elena se llama Elena. Que es en honor a una novia que tuvo. Tiene la desvergüenza. Es que, vamos a ver, este es salseo, pero es... Mira, más desvergüenza. Ahora Dice, que hablamos de lo de la reina. Isabel, pero dice que Isabel le reprocha a su hijo que le repudia cuando le retiró la indemnización que le respondía como jefe de Estado. Pero lo mejor es esto. Se queja en estas memorias de ser el único jubilado que no cobra pensión después de 40 años trabajando. Pues nada. Por eso hay que comprar el libro, para que este hombre pueda vivir dignamente y pueda venir a la... Yo es que entre los motivos de la publicación del libro ¿ves un sospecho motivo que hay motivo económico. Sí, yo también lo porque, pienso. Aparte que se va a vender muchísimo por esto y superventas y se va a forrar. Y esos 100 millones que le dieron en su día y alguna otra comisioncita de 40 o 50 que se ha llevado por ahí, se los ha debido pulir ya. Y entonces necesita cash urgentemente y aquí tenemos el bestseller de Yo creo del año. Que vive en otra galaxia. Que vive Hombre, en otro compararse con un mundo. jubilado español, en fin. No, que por eso digo que yo creo que vive en una otra falta galaxia de y en otro respeto mundo. total, es que es lo que faltaba ya, o sea, me parece que es un personaje patético, de verdad. Hombre, yo creo que hay que hacer primero la salvedad de su papel en la democracia. Es decir, tenemos que... patético, lo que está haciendo ahora luego no está bien. Pero, vamos a quedarnos con la visión de conjunto, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, pero aunque él se empeñe en hundir durante estos últimos años, aunque él se empeñe en hundir su trayectoria, yo creo que los que la hemos conocido, la hemos vivido, tenemos que valorar también lo mucho que hizo por la democracia en España. La historia le pondrá en la parte institucional donde le corresponde. Claro. Y la historia le colocará a él allí. Y él parece que está empeñado en ir contra esa opción que tiene de que se le reconozcan sus méritos políticos, sus méritos institucionales, empecinado en hacer este libro, en ir y venir, en hacer declaraciones absurdas, en emprender juicios tontos como el del presidente de Cantabria, que es que parece que se nos ha olvidado, llamando... Sí, cierto. Bueno, es que me acaba de venir a la cabeza decir, pero vamos a ver, cuidadito, retírate, Isabel, lo que dices no vaya a ser la siguiente. No, vamos a ver, retírate, no sé si en Abu Dhabi, en San Censo con tus amigos o donde te dé la gana, pero estate callado, porque... Oye, en boca cerrada no entran moscas y le va a ir fenomenal. Bueno, Isabel, hay una cosa también que la historia le pondrá en su sitio, pero yo también pienso desde un punto de vista humano, si él considera que su hijo le repudia por muchos asuntos, intenta no darle argumentos. Es decir, que también como padre sabe que esto le hace un daño clarísimo desde un punto de vista personal. No creo que a la imagen de la corona, como decíamos antes, pero ese hijo, viendo a su padre escribiendo estas cosas y diciendo estas cosas de su mujer... Perdona, y habla de que no puede ver a sus nietas y dice lo que dice de la madre de sus nietas. Hombre, yo creo que si tú lo que quieres es llevar una buena relación... De verdad, lo de reconciliación, claro, es una tomadura de pelo. Lo del nombre es que... Bueno, es una provocación. Vamos a pensar que es una provocación. Es miércoles y a estas horas de la noche, bueno, pues toca relajarnos un poco y hasta reírnos también con las noticias curiosas, ya saben, de nuestra cotilla influencer, Soraya Lázaro. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Hoy os cuento un dato súper curioso que ocurre en Islandia. Asa Steinars dice: soy islandesa, mi bebé tiene 2 meses y todavía no tiene nombre. Es muy normal aquí. En muchos países los padres deben de registrar el nombre del bebé de inmediato casi. No es el caso de este país. Esta chica en concreto de momento se refiere a su bebé como Little Brother, en español, hermanito. Es muy común allí ir probando nombres y luego ya vas viendo cuál le queda bien al bebé. Y luego, cuando lo decida, deben ser aprobados por el Comité Islandés de Nombres, una institución oficial que determina si el nombre del bebé es adecuado según las normas lingüísticas y culturales del país. Deciden si el nombre encaja con el idioma y la tradición islandesa. No puedes poner cualquier nombre. Allí tienen la idea de que no se tiene que escoger el nombre por obligación, sino porque encaje con el bebé. De verdad que me parece bien y raro a la vez.
¡Continuamos! El misterio del primer lince ibérico blanco. Amo el lince, es mi segundo animal favorito. Lo han llamado el fantasma del bosque mediterráneo. El fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo, revisando una de sus cámaras de fototrampeo en los montes de Jaén, encontró hace pocos meses el primer lince de color blanco en España. Él quiso verlo con sus propios ojos y se pasó meses haciendo guardia donde le capturó la cámara. Y finalmente se encontró cara a cara con esta preciosidad. Se trata de una hembra llamada Satureja y tiene 4 años. Están investigando el porqué de su pigmentación, ya que al nacer tuvo una coloración normal. La Junta de Andalucía dice que ahora el siguiente paso sería capturarlo y tomar muestras para entender por qué de repente hay un lince blanco, si se puede tratar de una enfermedad o de algo genético. Y por último, un ladrón intentó entrar a una casa dando patadas a la puerta y se encontró con una llamarada en toda su cara. El dueño salió con un lanzallamas o algo así. No sé, es que no frecuento esos cacharros en mi casa, la verdad. Pero el ladrón se mete un susto que se queda tieso casi. No estoy a favor de la violencia, pero a veces hay gente que se merece ese sustito, fíjate. Yo me quedo por aquí echando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Seguimos hablando del rey aquí, mérito. Es que es muy interesante el tema. Bueno, Chema Nieto hoy se ha venido arriba con el Busfil, ya saben, esa tarjeta que, que le ha gustado tanto esa idea de que podamos viajar gratis por toda la comunidad, que quiere que también se extienda a otros territorios. Vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Hemos superado ya el 1.000.000 de viajes gracias a la tarjeta Busfil, que hace que el transporte sea gratis para los empadronados en Castilla y León. Sí, para los empadronados. ¿Qué pasa si un señor de Almería quiere viajar de Terradillos de Esgueva a Roa de Duero? ¿Qué pasa si una señora de Cádiz quiere viajar de Aldeahuela de los Guzmanes a Villares de la Reina? Que tiene que pagar ante la mirada condescendiente y burlona del resto de los viajeros del autobús que dirán: mira, un forastero. ¿Qué somos? ¿Supremacistas? Queremos una tarjeta Busfil gratis para todos los españoles. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ya ven, Casa Real, el himno de España, no nos falta ningún ingrediente. Me recordaba Isabel ahora que el nuevo alcalde de Nueva York también ha prometido el autobús gratuito, ¿no?, en toda la ciudad. Bueno, pues este asunto del autobús gratis en Castilla y León me va a dar pie para hablar de una cosa más seria y de lo necesario que son los servicios públicos y sin coste para el contribuyente en un momento en que la pobreza y la exclusión social se incrementa. Así lo refleja el informe conocido hoy por Cáritas, que revela que España vive un proceso inédito de fragmentación social. Está desapareciendo la clase media, dice, y por primera vez en la historia los jóvenes viven y van a vivir peor que sus padres. Julián, esas cifras que conocíamos hoy del informe de Cáritas, de alguna forma también echan por tierra todo lo que nos viene diciendo el Gobierno, que la economía va como un tiro, que todo va fenomenal. Es bastante preocupante. Hay una especie de trampa estadística que dice que ahora mismo hay más afiliados que nunca, que hay más españoles trabajando que nunca, pero a mí me gusta referirme a las horas trabajadas, que es la que dice, las que marcan si hay más trabajo o hay menos trabajo. Bueno, pues... ¿A lo que se paga por horas, quieres decir, o el coste? No, las horas que se trabajan en España. Ah, vale, sí. O sea, en 2008, con 19,4 millones de afiliados, se trabajaban más horas que ahora, con 2 millones y pico más de españoles trabajando. Es decir, lo que hemos hecho es repartir el trabajo. Antes se trabajaba a tiempo completo, ahora son estos contratos fijos discontinuos que no están en el paro. Otros tipos de trabajo también. Y otros tipos de trabajo, pero al final el tipo de contrato que hace que no estén, que estén afiliados a la Seguridad Social todo el año y que no figuren en las listas del paro, pues son estos, los fijos discontinuos, que yo les llamo ya pobres discontinuos. Es decir, que eres medio año pobre y otro medio año más pobre todavía porque no trabajas. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que refleja el informe de Cáritas, que las clases medias se van acortando y ahora ya cada vez hay más gente en pobreza o en riesgo de pobreza
en España, a pesar de que suba el PIB y de que la afiliación a la seguridad social... Lo que ocurre, por ejemplo, en países como México o muchos países sudamericanos, donde hay una clase muy rica y una clase muy pobre. La clase media... Cuando desaparece la clase media, el desarrollo económico-social de un país pues se encuentra con muchísimas dificultades. Quien sostiene la economía es una clase media fuerte, potente, y que los extremos, bueno, pues se vayan acercando, sobre todo en la parte más vulnerable, se vaya acercando más. Por cierto, que los ricos son más ricos. Claro, pero a Julián no solamente le añadiría... hemos visto el último informe, también los ricos son más ricos. Pero al comentario de Julián sobre el número de horas trabajadas y de salarios cobrados, porque en el informe no solamente hace hincapié en eso, sino en que los sueldos de los jóvenes son, yo creo que dice un 30% más bajos que el equivalente de hace unos años. Entonces no solamente se trabaja menos, sino que se cobra menos por lo que se trabaja, con lo cual la capacidad adquisitiva hace que se te vayan desplazando fuera de lo que conocemos como la clase. El 45% de los jóvenes no se puede emancipar. O sea, es que se junta todo. Salarios más bajos que hace unos años y precios más altos de la vivienda. Y si un joven no se puede emancipar, no puede empezar su proyecto de vida. Eso es así. De todas formas, a mí me llama la atención un poco también el tema de lo de la clase media. Si se va adelgazando la clase media y se van ensanchando las otras bandas de la horquilla. Tú preguntas en España, en cualquier caso, ¿qué se considera usted en una encuesta? Y todo el mundo se considera clase media. Sí, todo el mundo se considera clase media. Eso es así. O sea, realmente... todo el mundo se considera clase. Los que van a Cáritas no, ¿eh? Bueno, pero... Los que atiende Cáritas, que son cada año más, y que ya son millones, esos ni preguntándoles ni no preguntándoles. Cuando me refiero al todos, me refiero a que sigue siendo la banda más ancha de la población. Tú te resistes a reconocer que te han expulsado de la clase media. Me refiero a que sigue siendo la banda más ancha de la población. La gente se resiste. Pero es una percepción que tiene uno, pero cuando no puedes emanciparte, cuando no tienes recursos para llegar a fin de mes, cuando no puedes alcanzar determinadas mínimas cotas de bienestar que se entiende que tendría esa clase media, exacto, lo quieras admitir o no lo quieras admitir, te han excluido o estás excluido de esa clase media. Emilio, ¿esto es un torpedo en la línea de flotación del gobierno después de todo lo que presume de lo bien que va la economía? Como un tiro, como un cohete, dijo... No, yo creo que no, todo lo contrario. No estoy de acuerdo con lo que decía Julián de que el gobierno tenga algo que ver con que desaparezca la clase media o con que los datos estos estadísticos que se manejan. Lo cierto es que el país económicamente va mucho mejor que hace años, pero es que eso es compatible totalmente con el informe que hace Cáritas, porque lo que hay es un sector de la población que cada vez es más pobre y ese sector de la población es al que realmente hay que rescatar, hay que tomar medidas, que creo que es lo que pide el informe, para que ese sector no se siga empobreciendo y que los más ricos no sigan haciéndose cada vez más ricos. Porque la clase media desaparece por un lado y por otro, pero no por la labor del gobierno. Si aumenta el de los más pobres, ¿será que la economía, cuando pasa de los números de la macroeconomía al día a día de las familias, es que no se compadecen entre ellas? Porque claro, si aumenta el grupo de familias llámalas como quieras, fuera de la clase media, vulnerables, que no llegan a fin de mes, España figura jóvenes que no se pueden emancipar. A la cabeza de Europa en pérdida de poder adquisitivo en los últimos 5 años, desde la pandemia para acá. España figura también en el top 3 de los países que más han subido la presión fiscal, porque al hecho de que cada vez haya más sueldos que están justo en el salario mínimo, le sumas que la subida de impuestos es brutal, es decir, la recaudación de impuestos, ahí sí que la economía va como un tiro. O sea, el gobierno se está quedando cada vez con más decenas de miles de millones, todos los años va batiendo el récord de recaudación, que es fundamentalmente por IRPF. A los mismos que estamos haciendo menos horas que en 2008, y se están llevando un 50% más en todo tipo de impuestos. De todas formas, menos mal que se ha subido el SMI, porque del 18 hasta hoy se ha subido el SMI casi un 50%. Menos mal, lo digo a quien lo quiera entender.
Sí, pero si resulta que tienes menos poder adquisitivo... Pues claro, no. Entonces, ¿qué habría que haberlo subido? ¿Más todavía, me quieres decir? Es decir, tienes menos poder adquisitivo, lo que tienes que controlar son otros aspectos. Pero si hay mucha gente que tiene salarios bajos y eso, aun habiendo subido el salario mínimo interprofesional en unos porcentajes que no había subido nunca... Yo recuerdo que del 11 al 18 subieron a un café al año. Pero, Óscar, si mi capacidad de gasto... ¿Sabes cuál es el problema? Que las empresas están pagando menos a los trabajadores porque, entre otras cosas, las cotizaciones y los impuestos que pagan las empresas han subido notablemente y entonces no se pueden pagar los salarios de antes. Hay veces que las estadísticas no se corresponden con la realidad. De hecho, el salario mínimo cada vez se acerca más al salario medio, que eso es un problema. O el salario medio o el medio al mínimo. O el medio al mínimo, es decir, que el medio que antes se separaba del otro porque también crecía, ese no crece. Sí, claro. Claro, se van acercando, pero la realidad es que con el equivalente de lo que se cobraba con el salario mínimo tenías un poder adquisitivo mayor, con lo cual algo falla. A mí lo que me parece que falla es que cada vez haya más ricos, sinceramente, ¿eh? O sea, oye, olé. Pero olé por ellos. Hombre, yo creo que lo preocupante es que cada vez haya más pobres. Pero a mí también, porque que Amancio Ortega siga ganando dinero no supone que los más pobres dejen de ser más pobres. Voy a juntar los extremos. A mí lo que me llama la atención es que cada vez haya más ricos y más pobres. O sea, eso quiere decir que algo no funciona bien. Algo no funciona, ahí estoy de acuerdo. Claro que va diluyéndose la clase media. Es lo y si hay que apretar a los ricos, pero alguien no quiere que se apriete a los ricos, entonces ¿qué hacemos? Lo que habrá que hacer será apretar más a los ricos. ¿Qué hacemos? Efectivamente. Claro. A lo mejor lo que está fallando es el sistema fiscal, que no se está grabando. Si cada vez hay más ricos y más pobres, más entonces tiene. estamos fallando en algo. Pero si decimos de apretar a los ricos, hay quien se enfada, ¿qué hacemos? Una de las causas de esta pobreza es precisamente el sistema fiscal, no el sistema fiscal, sino la decisión del Gobierno de no actualizar el IRPF a los precios, al IPC. Y si no lo deflactas durante 5 años, los tramos, es decir, cada vez pagamos más ganando prácticamente algo menos si no te actualizan el sueldo al IPC. Y eso, el cálculo es que son unos 11.000 millones al año que se está recaudando el Gobierno por no deflactar el IRPF. Y el IRPF no lo paga Amancio Ortega. El IRPF lo pagamos los que tenemos un salario. Eso sí. Y esa es una de las causas de que mucha gente no llega a hemos hablado, perdona Isabel, del mensaje, Óscar, el mensaje que estamos trasladando a los jóvenes, que van a vivir peor o ya viven peor que sus padres, lo cual eso crea después una especie de no creer en el sistema, no creer en lo que nos protege, no creer en las administraciones, y de ahí que muchos jóvenes, bueno, pues tengan un pensamiento bastante ultra y bastante radical en muchas cosas. Y eso está ahí. Nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a ir a casa ya, que ya es muy tarde, ya casi la medianoche. Óscar, gracias. Buenas noches. Isabel, gracias. Emilio, con su carpeta, cierra ya la carpeta para irse a casa. Julián, despacito para Salamanca, que llueve, ¿eh? A ustedes les espero mañana, 11 menos 25 de la noche, aquí. Cuestión de prioridades, en las 7, Castilla y León Televisión. Adiós.